su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga a todos los que están en esta hora en sintonía. Dios que les acompañe a lo largo de todo el día. Gracias a Dios que tenemos estos medios de comunicación donde podemos compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy me acompaña nuestra hermana Susana Villarreal. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Muchas gracias a Dios y a usted por la invitación, y les saludo a mis hermanos y amigos en Cristo, los que nos están viendo, que el Señor les bendiga, y al igual les hacemos una invitación a nuestra iglesia, ¿verdad? Que nos acompañen a visitarnos, a recibir palabra del Señor, a ir aquí a Irving, o también pueden acompañarnos los viernes a la iglesia, al grupo de Garland, y así tenemos algunos lugares, algunas iglesias para que puedan acompañarnos, para que los podamos conocer y puedan recibir la bendición de Dios. Amén. Pues, ¿qué le parece, hermana Susana, si hace la oración ya para empezar? Sí, claro que sí. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que está en los cielos, que su nombre es santo, santo. Amén. Querido Dios, estamos aquí pidiendo su bendición, pidiendo que nos ayude a este estudio de su palabra, Señor, que la lección que vayamos a estudiar sea de bendición para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos los que nos ven, y que también podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdenos, Padre, que las palabras que salgan sean palabras de usted, que nos dé el entendimiento, Señor, para poder escudriñarlas conforme a su voluntad. Amén. Por favor, derrame de su Espíritu Santo y ayúdenos, Padre, a que su presencia esté con nosotros. Todo lo agradecemos en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy, hermanos, tiene un título bien interesante. Se llama Eligiendo el camino angosto. Y después de lo que nosotros hemos mirado el día de ayer, pues no nos cabe duda que Gedeón y sus 300 hombres escogieron el camino angosto. Los que les gustaba el camino ancho, esos se regresaron. Ustedes han mirado en el desarrollo de las lecciones anteriores que primeramente 22,000 eligieron el camino ancho, y luego vemos que 9,700 igual lo eligen. El camino más fácil, el camino más cómodo. Pero hubieron 300 que junto con Gedeón escogieron el camino angosto. Y con ese grupo reducido, Dios, hermanos, obtuvo la victoria sobre sus enemigos. Hermana Susana, ¿qué revela esto de parte de Dios en cuanto a trabajar con números reducidos en su obra? Pues el Señor en realidad nos dice de que en Romanos 9, ¿verdad, pastor? Aquí nos dice en Romanos 9:27, nos dice la palabra de Dios. También dice: Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. La palabra del Señor es bien clara, ¿verdad, pastor? Dice que los hijos de Israel, dice, el pueblo de Israel era como la arena del mar. Exacto. Pero aquí dice que solamente un remanente será salvo. Y ese remanente es porque sin duda alguna escogió el camino angosto. Amén, así es. Saben que cuando leo este texto me pongo a pensar en algunos congresos a los cuales he asistido. Congresos de pastores, congresos de ancianos, congresos de laicos, de evangelistas, y he mirado que
el campo o la asociación o la conferencia que invitó al orador, pues casi siempre el orador se llenaba, como decíamos, la boca de diciéndonos cuántos bautismos se han obtenido y cuánto el crecimiento, el número exactamente de la iglesia ha crecido a nivel mundial, y ha habido como una especie de, pues hasta de digámoslo así, como una, sí, hasta una vanagloria podría decir de que cómo la iglesia ha avanzado y ha crecido. Pero hermanos, ahora cuando veo el texto en su debida, como dijera, en su debida explicación, yo observo de que es bien engañoso, hermanos. Es bien engañoso que uno se jacte por el número. Personalmente, hermana Susana, estoy seguro de que usted se siente feliz cuando ve la iglesia Advenimiento llena, ¿no es cierto? Sí. Es normal, yo me siento feliz, pero cuidado con que nosotros creamos que porque está llena todos los sábados, porque mucha gente llega, creamos de que eso nos debe de dar como una garantía de que pues Dios está probando lo que se está haciendo, o que la gente está allí porque verdaderamente pues todo el mundo ahí está a tono con la voluntad de Dios. Hermanos, dice que podemos llegar a ser como la arena del mar. Sí. Pero solo un remanente es el que se va a salvar. Gedeón tenía 32,000 soldados. Imagínese. Y Dios le dijo, no, le dijo, tienes muchos. Con 300, le dijo, es con que vamos a hacer la obra. Entonces, nosotros podemos ver aquí en este versículo de que esas son como falsas expectativas las que se le generan a las personas cuando se le habla del número, de la cantidad de iglesias que se tienen, de la cantidad de miembros que se tienen en el mundo, de la cantidad de miembros que tiene determinada iglesia. Y a veces, hermana, a veces hasta como que hasta andamos buscando las iglesias grandes. Sí. Porque es que queremos estar en una iglesia grande. Como que si el hecho de que sea grande, como que si el hecho de que tenga tanta gente, eso garantiza el éxito o la aprobación de Dios. Nosotros estamos viendo aquí, hermana, que dice que como la arena del mar puede ser el pueblo, pero un remanente. Solo un remanente. Exactamente. Así es como el Señor entonces ha trabajado en el pasado y también trabajará en este tiempo y trabajará, mi querido hermano, en el tiempo final. ¿Por qué, hermana Susana, Dios trabaja solo con un remanente? Sin duda por lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué le parece si lo lee? Sí. Romanos 12, 1 y 2 dice: Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según vemos aquí entonces, Dios solo va a hacer la obra final con un remanente porque Él está buscando un pueblo santo, un pueblo donde sus miembros presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un pueblo que no se conforme, dice, al mundo, sino que se transforme por la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire cuánto está envuelto aquí. Usted y yo queremos ser del remanente final, ¿no es cierto? Pues Dios está diciendo aquí que Él espera que presentemos primeramente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí entra el cuidado de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es cualquier cosa, es santo. Y con nuestro cuerpo, dice, debemos agradar a Dios. Y luego dice que también no nos debemos conformar al mundo. ¿Qué entiende usted por esta expresión?
Pastor, cuando yo estaba leyendo esto, digo, entra la educación, la vestimenta, lo que, como usted dijo, mi cuerpo es el templo del Señor, ¿verdad? Entra lo que como, lo que escucho, lo que oigo, pero aquí la lección nos está haciendo un énfasis de las escuelas, de la educación, y que podemos decir, pero ¿qué tiene que ver eso con Gedeón? O sea, muchas cosas, pastor, porque eso nos trae a que los 300 que Gedeón escogió eran porque ellos ya habían hecho ese sacrificio sin duda. Para que ellos fueran aptos, ellos tuvieron que pasar por este proceso. Sí, exacto. Y mire, pastor, yo quería leerle aquí lo que dice la sierva del Señor. Y dice, voy a leerle un pedacito, dice, algunos, dice, sostendrán que si se da preferencia a la enseñanza religiosa, nuestras escuelas llegarán a ser impopulosas. Lo mismo que leíamos, pastor. Exacto. Los números, o sea, no van a tener popularidad. ¿Y qué es la popularidad? Los números, vuelve a entrar ahí o sea, que a veces lo único que queremos es mucho, la cantidad. Exacto. Y no la calidad, pero Así el es. Señor, yo veo que el Señor no trabaja con cantidad, sino con calidad, Exacto, pastor. exactamente. Bueno, hermanos, ustedes pueden ver que antes de comentar un poco lo que la hermana leyó de la cita del Espíritu de Profecía, quiero destacar el hecho de que el remanente que Dios quiere es el que lo compongan personas que elijan el camino angosto. Sí. Personas que no se conformen a este mundo. Personas que se transformen en su manera de pensar. Y nosotros tenemos que transformarnos en nuestra manera de pensar, como usted decía, en la forma de vestirnos, en la forma de cómo celebrar un servicio de adoración a Dios y también en la forma de cómo, por ejemplo, encaramos la educación cristiana. Nosotros vamos a encontrar que como iglesia tenemos que entender de que en esas áreas mucha gente le gusta irse por el camino ancho. Mucha gente le gusta en esas áreas conformarse al mundo. Y Dios dice ahora, no se conformen al mundo, renueven su manera de pensar. Y Santiago 4:4, hermana, ¿qué le parece si lo lee? Porque aquí también hay algo que refuerza el pensamiento. Sí, pastor. ¿Qué dice? Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí está. Por eso el Señor dice, renuévense en su manera de pensar, no se conformen al mundo, porque los que son, dice, amistosos del mundo, entonces se vuelven en enemigos de Dios. Así que si queremos ser amigos del mundo, hermanos, nos constituimos en enemigos de Dios. Por eso es que cuando Dios quiso derrotar a los madianitas, Él solo se proveyó 300 hombres. Porque miró que estos sin duda tenían las características que Él necesitaba para llevar adelante la obra. Dios, hermanos, ha trabajado con números reducidos siempre en su obra. Y nosotros debemos de tomarlo en cuenta a la hora de hacer iglesia, a la hora de emprender un proyecto educativo como iglesia, a la hora de, organizar un servicio de adoración para Dios. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que el Señor espera de que no nos conformemos a los métodos del mundo, a las formas del mundo, sino de una manera como
como eligiendo el camino angosto. ¿Y por qué estamos hablando de la educación? ¿Por qué metimos la educación en esto? Porque resulta que el pueblo remanente, hermana Susana, cuando Dios levantó el movimiento adventista del séptimo día, nosotros encontramos que este movimiento, pues Dios le fue dando luz de una manera progresiva en cuanto a la manera de desarrollarse, y vemos de que como pueblo remanente, no solamente Dios le revela de que los mandamientos siguen siendo válidos, que el sábado es el día de reposo, sino que también le muestra de que deben cuidar el cuerpo, observando la reforma pro salud. Y eso implica pues no comer de todo lo que venden como alimento, sino que comer lo que es saludable. Y nosotros encontramos también que a ese pueblo también Dios le revela que debería de establecer un sistema de educación basado en la palabra de Dios. Y cuando este movimiento, que se llamó Movimiento Adventista del Séptimo Día y más tarde se organiza como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros encontramos que mientras la hermana Elena White estaba viva, y que era la persona por medio de la cual Dios le mostraba al movimiento que debería de aplicar esto que estamos hablando, nosotros encontramos que mientras ella estaba viva, pues el movimiento entendía de que así Dios lo quería, y se hizo por mucho tiempo. Pero nosotros vemos también que el movimiento pues ya no es igual en sus raíces, ya no es lo mismo en las formas de hacer las cosas, en los métodos, pues en el afán de estar a tono con el modernismo tal vez, en el afán de estar a tono pues quizás hasta con el secularismo, nosotros encontramos de que lamentablemente se ve en las iglesias que no se toma en cuenta más los principios que estamos hablando, de, por ejemplo, alimentarnos conforme lo que Dios nos manda, vestirnos como Dios manda, si en la parte educativa buscar la manera de llevar adelante la educación de nuestros hijos conforme Dios manda. Nosotros vemos de que en el afán ahora de ir tras la corriente del mundo, pues el pueblo profeso, digámoslo así, de Dios ahora, el Israel moderno, pues se ha apartado mucho en cuanto a cómo el movimiento adventista comenzó. Y nosotros estamos mirando ahora de que si aplicamos la forma como Dios obró en los días de Gedeón, cómo trabajó con números reducidos, escogiendo métodos que el mundo pues podrían ser una locura para el mundo, sí, escogiendo poquitas personas para llevar adelante la obra. Cuando uno mira eso, pues uno ve de que esa es la manera como Dios ha obrado, y también va a obrar en este tiempo. Y entonces nosotros encontramos de que si hay algo en lo cual el pueblo remanente, o mejor dicho, el pueblo profeso de Dios ahora, el Israel moderno, si hay algo en lo cual se ha adaptado mucho al mundo y va por el camino ancho, pues es en lo que ya dije, pero en el campo de la educación. Cuando la hermana White vivía, ella mostró al Israel moderno que Dios le había revelado un sistema de educación en el cual estuviera en primer lugar la palabra de Dios. Luego, que no hubieran, digamos, cursos tan largos. Luego, que fueran acompañados de la agricultura, para que los muchachos o los alumnos también pudieran aprender algo manual. Nosotros encontramos que en el sistema de educación que Dios le reveló a esta sierva, encontramos de que también las escuelas no deberían de tener ni siquiera canchas deportivas, gimnasios. Nosotros encontramos de que, bueno, hasta hay, hermana Susana, hasta hay por ahí una historia donde ella se entristeció de ver de que en una escuela
del Israel moderno, una escuela adventista, pues había una cancha de fútbol. Y ella avaló que 2 profesores que tenían prácticamente bien en claro lo que era la educación cristiana, avaló que pasaran mejor el arado sobre el campo y que convirtieran la cancha de fútbol en un lugar para cultivar, para que los muchachos aprendieran a cultivar. Entonces, pero ese sistema de educación que Dios le reveló, no es el mismo que tenemos hoy. Usted vaya a buscar ahora las escuelas adventistas, lo primero que tiene es una cancha de fútbol, un gimnasio, y la forma como se vistan las niñas a la hora de hacer una competencia deportiva o un ejercicio, es una forma como se visten las del mundo, si van a hacer un desfile igual, o sea, es completamente un camino ancho el que se mira ahora. Pero nosotros deberíamos entender que necesitamos volver a las sendas antiguas en estas cosas. Y tenemos aquí en esta lección un ejemplo claro de cómo el Señor anticipadamente a través del don de profecía advertía de cómo en esa parte del Israel moderno, en esa rama de la educación, se desviaría, lamentablemente, por no seguir los principios tal como Dios los había revelado. Y es en esa área donde hoy, por lo menos, la lección trae como un ejemplo de cómo se ha elegido el camino ancho y no el angosto para estar a tono con la gran mayoría. Y por eso la hermana, exacto, por eso la hermana decía esta cita que leyó: algunos sostendrán que si se da preferencia a la enseñanza religiosa en nuestras escuelas, estas van a llegar a ser impopulares y que aquellos que no son de nuestra fe no las patrocinarán. Bueno, es porque las personas que no entienden el plan de Dios en cuanto a la educación creen de que ¿para qué enseñar de Biblia? Había gente en sus tiempos de esta sierva del Señor que pensaba de que iba a ser entonces la escuela una escuela impopular y que la gente no le iba a interesar pertenecer a ellas. Pero y que no las patrocinarían. Exacto, ¿por qué? Porque siempre hay esa tendencia de querer que sea como son las demás. Y entonces, cuando la hermana White escuchaba de esos comentarios, de que las escuelas llegarían a ser impopulares y que nadie las patrocinaría, porque se le daba preferencia a la enseñanza religiosa, cuando ella escuchó esos comentarios, ¿qué le dijo ella, hermana? Dice ella, muy bien, dice, vayan los tales a otras escuelas donde se encuentre un sistema de educación que concuerde con sus gustos. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa usted de esto? Imagínense con nuestros gustos, pastor, y el Señor no se equivoca, porque si el Señor le dio esa luz a la hermana es porque el Señor deseaba y desea que nuestros hijos se educaran para que fueran como esos 300 de Gedeón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se educan con orgullo ni egoísmo. Exacto. Porque en las escuelas de ahora lo único que enseñan es la competencia. Eso, quién es el mejor estudiante en el fútbol. En cambio, si siguiéramos la educación que el Señor ha dejado, nuestros hijos fueran humildes y ellos siguieran el camino angosto, pastor, porque en la agricultura nos enseña a ser humildes. Así es. Les enseñarían a estudiar la palabra del Señor, y no nosotros, como usted dice, el Israel moderno, no tendríamos tantos problemas, muchos padres, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hemos mandado a las escuelas donde ellos dice que concuerde con los gustos de ellos y con nuestros gustos. Así es. Entonces ahí nosotros no estamos eligiendo el camino angosto, sino que el camino ancho, pastor. Sí, hermanos, nosotros podemos ver cómo esta sierva del Señor le decía a esos hermanos, pues váyanse a esas escuelas donde encuentren un sistema de educación que concuerde con sus gustos. ¿Por qué? Porque Dios le había revelado a ella un sistema de educación que no concordaba con los gustos de la gente, pero sí era un sistema de educación que estaba enfocado en el desarrollo del carácter del alumno. Porque como usted dice, el alumno, número 1, aprendía a ser humilde. Uh-huh. ¿En qué forma? En los ejercicios
que hacían en el campo agrícola, porque se buscaba que el alumno estudiara y aprendiera a cultivar y que desarrollara de esa manera el carácter, y también buscaba que el alumno pues desarrollara la habilidad manual para desenvolverse en la vida. Sin embargo, hermanos, eso pues lamentablemente en las escuelas del Israel moderno de ahora pues no se está tomando en cuenta más. ¿Por qué? Porque hay esa tendencia de que la universidad parezca como la de afuera, que el colegio parezca como los de afuera. Y nosotros estamos viendo de que los de afuera siempre buscan un camino pues ancho y acomodado, y Dios demanda que como Gedeón escojamos un camino angosto. Bueno, sigue diciendo acá el Espíritu de Profecía, dice: es el propósito de Satanás impedir por medio de estas consideraciones que se logre el objetivo por el cual nuestras escuelas fueron establecidas. ¿Y cuál era el objetivo? Ya lo he mencionado. El objetivo era para lograr un desarrollo armonioso en la mente, en el carácter, en la vida espiritual del alumno. Pero Satanás dice, con las consideraciones que muchos hacen ahora, de que pues nos vamos a volver una escuela impopular si no tenemos banda de guerra, nos vamos a volver una escuela impopular si no tenemos competencias deportivas, nos vamos a volver una escuela impopular si no tenemos gimnasios, si no tenemos canchas. Satanás dice que con esas consideraciones, él busca entonces que las escuelas alcancen los objetivos por los cuales Dios a ella le reveló que deberían de ser establecidas. Sí. Hermana, ¿qué sigue diciendo lo profético? Dice, estorbados por estas artimañas, los dirigentes razonan a la usanza del mundo, copian sus planes e imitan sus costumbres. Muchos han demostrado su falta de sabiduría de lo alto hasta el extremo de unirse a los enemigos de Dios. Imagínese, pastor, dice que los dirigentes razonan a la usanza del mundo y copian sus planes, e imitan las costumbres. ¿Y por qué imitan las costumbres, pastor? Por lo mismo que usted decía, porque ellos dicen, no, nuestras escuelas no van a tener popularidad. Y entonces estamos viendo que lo único que importa es los números, la cantidad. Exacto. Y el Señor no quiere, el Señor es muy claro en esta historia, ¿verdad? Con Gedeón, él trabajó con 300, ¿cuántos eran los que él tenía? Y el Señor le dijo, tienes mucho. Exacto. Así que nosotros debemos de entender, pastor, que el Señor no quiere cantidad, Él quiere simplemente que seamos obedientes y no imitar las costumbres del mundo. Así y lo es lo que nuestras escuelas y las universidades están haciendo, tristemente, pastor. Posiblemente alguien pueda malinterpretar y pensar de que nosotros estamos en contra de la educación y estamos en contra de que las personas se superen. No, hermanos, para nada. Creemos en la educación y creemos que las personas se deben superar. Solamente que estamos hablando de un sistema de educación que fue revelado por Dios al Israel moderno y que, como para estar a tono con el mundo, lamentablemente se ha desviado. Y esto es un ejemplo de cómo se ha elegido un camino ancho distinto al camino que eligió Gedeón con sus 300. Miren, dice, muchos han demostrado su falta de sabiduría de lo alto hasta el extremo de unirse a los enemigos de Dios y de la verdad al proveer entretenimientos mundanos a los alumnos. Es lo que estaba mencionando. Las competencias deportivas y tantas cosas. Cuando el alumno en las escuelas que la hermana White, Dios le reveló que se establecieran en el Israel moderno, cuando el alumno iba a esa escuela, el alumno estudiaba, pero también aprendía algo de oficio. El alumno también aprendía a cultivar. Hoy, lamentablemente, pues para estar a tono con el mundo, eso se ha dejado a un lado. Y más bien se enfoca más en el entretenimiento. Y eso no ayuda. Dice, al hacer esto, atraen sobre ellos mismos la ira de Dios, pues desvían a los jóvenes y hacen la obra de Satanás. Esta obra, con todos sus resultados, la tendrán que arrostrar ante el tribunal de Dios. ¿Quiénes? Pues como decía en la nota aquí, los líderes. ¿Cuánto, hermana, hay de responsabilidad
en nosotros, los líderes, los que llevamos la responsabilidad de ser pastor de iglesia, los que llevan la responsabilidad de ser maestro de una escuela, los que tienen la responsabilidad de liderar. ¿Cuánto, hermanos, daremos cuenta a Dios por no hacer las cosas como el Señor ha mandado? ¿Cuánto, hermanos, pues tendremos que arrostrar, como dice aquí, ante el tribunal de Dios, todas las desviaciones que hemos causado al pueblo de Dios por desviarnos y estar a tono con el mundo? ¿A quién le importa? ¿A qué pastor le importa cómo fue que la educación adventista fue revelada para poder implementarla? No. Hoy vaya usted a buscarle por el Israel moderno por todas partes y va a encontrar que el sistema de educación es completamente distinto al que Dios dejó, al que Dios reveló al pueblo remanente, al pueblo profeso de Dios. Por eso dice que serán los líderes los que arrostrarán ante el tribunal de Dios la responsabilidad de hacer que el pueblo ande desviado en esta rama. ¿Pero qué sigue diciendo ahí? Dice pastor, los que siguen semejante conducta dan a entender que no se puede confiar en ellos. Es un pedacito, pero dice pastor, no puede uno confiar entonces en esos dirigentes, en esos líderes, así como usted es. decía, en esos pastores o en esos directores de educación o maestros de escuela, porque la palabra de Dios lo está diciendo aquí. O sea, ¿por qué no puede uno confiar en ellos? Porque están siguiendo la conducta del mundo, Así dice. es. Están imitando al mundo. Entonces, cuán importante es, pastor, que nosotros, con la ayuda del Señor, y que esta lección, ¿verdad?, no sea o sea, valga la redundancia, de enseñanza para que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, los que somos padres, ¿verdad? Dice aquí, en vista que el Señor nos manda ser diferentes y singulares, ¿cómo podremos apetecer la popularidad o tratar de imitar las costumbres y prácticas del mundo? Bueno, no debemos hacerlo, porque dice que Dios nos manda ser diferentes y singulares en todo. Y es posible, hermana Susana, de que pues alguien diga, están criticando a las escuelas adventistas entonces, porque, bueno, hermano, simplemente que estamos poniendo aquí un ejemplo de cómo lamentablemente los métodos, las formas de llevar adelante la obra de Dios hoy en día en el Israel moderno son distintas a la manera como Dios las ha enseñado. Como de las instituciones. ¿Sí? Que son las formas sencillas, humildes, enfocadas más en la dependencia de Dios y no en lo que el mundo está haciendo. Por eso el Señor se deshizo de 22,000 soldados. De los 32,000 que tenía, le dejó solo 10,000. ¿Por qué? Porque Él observaba. Él observaba que no se podía confiar en ellos. Y de los 10,000 que tenía Gedeón, se deshace de 9,700. Porque observa también que no puede confiarse en ellos. En 300 Él miró que se podía confiar y que podrían trabajar de la manera como Dios iba a trabajar. De una manera rara, de una manera que no estaba a tono con los métodos y las formas del mundo. Entonces estamos poniendo el ejemplo de la educación porque esto es lo que en el don profético miramos que resulta más palpable o por lo menos para traer un caso. Pero esto, hermanos, lamentablemente ahora ya no solo es en el área educativa, también a nivel de iglesia. Sí. A nivel de iglesia se ha dejado pues que se meta toda una forma de música, de vestimenta, de tantas formas, porque tenemos que estar a tono con el mundo. Es más, hay tanto entretenimiento que se ha inventado ahora en las iglesias, que para que los niños y los jóvenes se sientan bien y que no se nos vayan. Oh, hermanos, son métodos conforme al mundo. ¿Por qué no escogemos el método de Dios? El sencillo, el simple, el raro, el extraño, el que aparentemente con poquita gente, pero que es el del Señor. Hermanos, esta lección de elegir el camino angosto, aunque no guste lo que está poniéndose de ejemplo, aceptémoslo porque es la verdad, hermanos. ¿Qué le parece, hermana? Y sigue leyendo ahí. Dice, rebajar las normas para conseguir popularidad y un aumento en número de feligreses y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo pone de manifiesto gran ceguedad. Wow.
Si la cantidad fuera una prueba de éxito, Satanás podría pretender la preeminencia. Pastor, ¿usted qué entiende por preeminencia? Bueno, que él tiene el primer lugar, que él se lleva el primer lugar, que él es el más importante. Si fuera el Si asunto. fuera la cantidad. Exacto. Pero ¿Por qué? Porque en este mundo, dice, sus seguidores forman la gran mayoría. Él tiene la preeminencia, él es el que más seguidores tiene. Si fuera por... Si así fuera, ¿verdad? Que el exactamente. Señor buscara cantidad. Imagínese cómo fuera. Dice, porque mire, dice, si la cantidad, dice, fuera una prueba del éxito, Satanás podría pretender la preeminencia, es decir, pues él se lleva el primer lugar, Ajá. porque en este mundo sus seguidores forman la gran mayoría. Wow. Pero sin embargo, hermana, si usted ve en lo primero que leyó arriba, que la gente, esto es lo que está haciendo ahora, las iglesias, las escuelas cristianas, eso es lo que están haciendo, rebajando normas, rebajando altos estándares que nos da la Biblia. ¿Para qué? Para conseguir popularidad y aumento en sus feligreses. Wow. Tremendo, hermanos. Dice que lo hacen para que sea un motivo de regocijo, el aumento. Y de esa manera, dice, se pone en manifiesto la gran ceguedad que tienen. Y yo quiero hacer un llamado aquí. Recorro el país, en los Estados Unidos, por diferentes grupos de la verdad presente, diferentes ministerios de sostén propio. Y encuentro que no son grandes, hermana Susana, son pequeños. Y por allí de repente percibo en algunos que se sienten como tristes por ser pequeños. Y es más, hasta quieren que la temática que se lleve sea una temática que agrade al oído. Porque lo que ellos quieren es, cuando ese invitado llega, pues llevar gente, pero que no sea una temática que incomode, porque ellos quieren crecer. Están detrás del número. Y eso demuestra que hay como una especie de insatisfacción por lo que tienen, por lo que son. Hermanos, está bien que se sientan insatisfechos por el número que tienen, pero que tampoco los lleve a minimizar el mensaje, que tampoco los lleve en el afán de que quieren verse grandes hasta suavizar las verdades y adaptar la palabra al gusto de la gente. Miren, hermanos, es preferible que entren unos 3 o 5 en el año, pero que abrazaron el mensaje de verdad y se quedaron en el pueblo remanente, a que ustedes tengan una iglesia llena de gente que lo único que quiere solamente allí es estar oyendo lo que quieren oír, pero no entran a un camino de santidad, a una reforma en la vida. Miren lo que está diciendo aquí. Dice que lamentablemente rebajan las normas para conseguir popularidad y un aumento en número de feligreses, y después hacen de ese aumento un motivo de regocijo. Oh, hermanos, ¿cuánto demuestran? Dice que están ciegos, que tienen una ceguera. Si la cantidad, dice, fuera una prueba del éxito, entonces el diablo se llevaría la preeminencia, porque es el que tiene más seguidores. Yo no estoy alentando tampoco con esto a un decrecimiento. No estoy alentando a que las iglesias no crezcan. No me confundan. Lo que estoy diciendo es que no tengamos esa falsa seguridad en los números y que no lleguemos a ese nivel de rebajar las normas a cambio de que las gentes estén a gusto allí y traer muchas para llenarlas. No, hermanos, recuerden, el Señor dice claramente, como la arena del mar puede ser tu feligresía, pero solo un remanente se va a salvar. Hay que tener en cuenta bien estas palabras, no están escritas solo por estar escritas, hermanos. Bueno, ¿qué le parece, hermana, si sigue leyendo aquí lo que está escrito? Donde dice, es el grado. Es el grado de poder moral que compenetra es una escuela, lo que constituye una prueba de su prosperidad. Es la virtud, la inteligencia y la piedad de las personas que componen nuestras escuelas, y no su número lo que debiera ser una fuente de gozo y gratitud. Todo esto que la hermana acaba de leer está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 147 y 148. Pero qué interesante, hermana Susana, cuando dice que el grado de poder moral que compenetra a una escuela, eso constituye una prueba de que es una
escuela próspera. Próspera. ¿Por qué? Porque la moral que se inculca allí, los alumnos la están captando y están entendiendo. Bueno, yo me recuerdo, hermana, cuando yo iba a la escuela hace muchos años, había una clase que se llamaba Moral y Cívica. Sí. Y en ese tiempo me recuerdo que los maestros se preocupaban, y eran escuelas públicas, no eran cristianas, pero se preocupaban en ese tiempo por enseñarnos cuestiones morales. Mire ahora la moral que hay en las escuelas, no, mire, es normal que tú tengas una novia, le dicen a la niña, y es normal, le dicen al niño, que tú tengas un novio, y es normal que tu papá sea el esposo de otro hombre. O sea, no hay moral, no hay moral. Y es triste, hermano, pero las escuelas cristianas, para que estén a tono con los estándares de los sistemas educativos de ahora, les están exigiendo en sus libros de texto, en sus planes de estudio, de que estén a tono con toda esta inmoralidad. Y miren, aquí dice, como el Señor reveló, dice, el grado de poder moral que compenetra una escuela es lo que constituye una prueba de su prosperidad. Y luego dice, es la virtud, la inteligencia y la piedad de las personas que componen nuestras escuelas y no su número, lo que debiera ser una fuente de gozo y gratitud. Puede ser que, hermana, nosotros tengamos una escuela por ahí donde en primer grado solo tenemos 3 alumnos, donde en segundo grado lo tengamos 4, donde allá en high school tengamos tal vez en cada aula unos 5. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa que haya poquitos? Si esos están compenetrados en que están en un sistema educativo donde la moral, donde los principios de la Biblia son preeminentes, oh, hermanos, esto es lo que cuenta. Bueno, en el Israel moderno hay un eslogan que se llama educar es redimir. Pero seamos honestos. Lo que tengamos que ofrecerle al alumno tiene que ir en esa dirección. Que lo eduquemos, pero para redimirlo. Sí. Y cuando lo eduquemos para redimirlo, tenemos que hacerlo en base a la manera como Dios reveló el plan de la educación cristiana en el pueblo adventista. Yo solo quería comentar, sí. Pastor, se me vino a la mente cuando usted dice, no importa que sean 3 alumnos en la high school o 4, se me vino a la mente cuando yo estudiaba, yo me crecí en el campo y íbamos a una escuela tan pequeña que éramos bien poquitos y pues era una sola maestra, ella se iba una hora con uno y otra hora con otro y así, pero nos enseñaban la moralidad y recuerdo que cuando ella empezaba, y no era una escuela cristiana, era una escuela, como usted dice, del mundo, ellos nos enseñaban, lo primero que hacíamos era orar y también nos enseñaban agricultura y cómo todo eso se ha perdido. Y a nosotros, cuando ya salíamos de la primaria y nos mandaban al colegio que era más lejos o era en la ciudad, nos decían, ¿dónde estudiaste? Oh, en la escuela. Oh, en esa escuela estudiaste, y nos veían como que si no sabíamos nada, exacto. Como ignorantes. Y no, nosotros estábamos aún más capacitados en la agricultura o en lo de la cocina, porque le enseñaban también a las niñas en la cocina, pero el enemigo ha venido a cambiar todo completamente, incluso en las escuelas de nuestra iglesia, Pastor, del Israel moderno, como usted lo dice, ¿verdad? Yo miraba una escuela allá en mi país, El Salvador, una escuela adventista de internado, se llamaba Escuela de Capacitación Adventista, ECAS. Y yo miraba que esos alumnos durante la época, no sé ahora si todavía seguirán con esa forma porque ya tengo años de no estar por allá, pero en esa época yo miraba que los alumnos eran alumnos donde estudiaban, pero al mismo tiempo se les enseñaba un oficio. Y yo veía cuando iba a visitar esa escuela las grandes extensiones de cultivo, de sandía, de maíz, de caña. Y cuando preguntaba quién había cultivado eso, los alumnos. Los alumnos cultivaban la caña, los alumnos sembraban la sandía. Bueno, qué bonito era ese sistema educativo. Ese sistema educativo estaba basado en el principio, en el plan de Dios. No sé ahora cómo estará esa escuela, pero pues lamentablemente pues se ha perdido y en el afán de estar en tono, mejor dicho, con el mundo, pues se ha menospreciado la inteligencia y la piedad, y las fuentes de gozo y gratitud ahora
son los trofeos que se ganan, son aparecer en el ranking exacto, como la escuela que está arriba. Bueno, hay muchas cosas que ahora se valoran. Hermanos, y quiero decir algo, no va a faltar quien diga, esos son unos simplistas, esos tienen una mente tan corta, esos realmente tienen un pensamiento tan cortito que a saber a dónde van a llegar. Pobrecita la gente que se congrega en esa iglesia, pobrecitos los miembros. No, hermanitos, estamos simplemente aquí estudiando las cosas como son, como verdaderamente han sido bíblicamente y como fueron dadas al pueblo remanente, y haciendo la comparación de cómo es ser un camino angosto, pero ahora se está eligiendo un camino ancho. No se trata de ser simplistas, de tener una visión muy corta, de ser conformistas. Se trata de un escrito está para hacer las cosas. Se trata de adaptarnos a los métodos y las formas de Dios. Desde que aparecieron, hermana Susana, los créditos, todo el mundo quiere ser acreditado. Toda institución educativa tiene que ser acreditada. Sí. Y la escuela que esté acreditada, ahí es donde tiene que estar mi hijo. No importa los estándares, no importa los métodos que ocupe. Pero si vamos al principio que Dios dio en cuanto a la educación cristiana, sí, hermanos, sí va a importar. Sí va a importar lo que ahí se enseña. ¿Qué es lo que se le da preeminencia? Si a la palabra de Dios. Y también, por supuesto, a los conocimientos académicos. Pero todo, hermano, equilibrado y dándole su lugar a la palabra de Dios. Bueno, creo que hemos avanzado ya, hermana, en el tiempo. Así que vamos a seguir aquí. Solamente quería destacar el hecho de que nuestra fuente de gozo y gratitud no debería de ser ni las cantidades de alumnos que tengamos en las escuelas, ni la cantidad de miembros que tengamos en la iglesia. El gozo y gratitud debería de ser que todos en la iglesia o todos en la escuela entremos por el camino angosto y una elevada moral y principios sólidos como Dios manda en su palabra. Yo me gozo en la iglesia de Advenimiento, hermana, cuando veo ese montón de gente los sábados, pero realmente es un gozo que no debería de crearme a mí una seguridad completa, porque pues seamos honestos, no toda la gente que llega allí realmente quiere entrar por el camino angosto. Y por eso es la forma de predicarme y a algunos no les gusta. Porque siempre estoy buscando ese énfasis, buscando que entendamos, hermanos, de que esto es un cambio el que Dios está demandando. Es mentira que nos vamos a ir al cielo, aunque esté llena la iglesia, si nosotros no queremos, hermanos, entrar por el camino angosto como Dios demanda, como el Señor le enseñó a Gedeón y a sus 300. Bueno, vamos a terminar, hermana, con la nota. Si gusta usted seguirle de la Signs of the Times ahora del 30 de junio de 1881, siga y donde usted pare por ahí comentamos. Dice, muchos que ocupan posiciones de responsabilidad en la iglesia de Dios sacrifican su integridad para asegurar el favor de los impíos. Una fuerte corriente está bajando y decidiendo que es más fácil flotar con la marea que remar contra ella. A ver, hermana, mire qué tremendo este discernimiento. Sí. Una fuerte corriente está bajando y deciden que es más fácil flotar con la marea que remar contra ella. Y por eso entonces vemos a las iglesias, pues prácticamente dejando que allí vaya la iglesia, como decimos, que pues, las costumbres del mundo exactamente vayan entrando. Sí, porque es más fácil flotar con la marea. Mire, que remar contra ella. Todas las iglesias, vaya usted a mirarlas, les gusta más flotar con la marea que remar contra ella. Y por eso hay muchos métodos mundanales y prácticas mundanales en las iglesias. Bajo el nombre de cristiano, bajo el nombre de Cristo, se están haciendo muchas cosas. Bueno, a veces uno no quisiera decir cosas que uno mira, pero es que es difícil. No sé si usted ha oído hablar de una tal Copa Cristo. Hermanos, aquí en Dallas, Texas, estuvo saliendo ahí en el Facebook, bueno, toda en esta área de Texas, una tal Copa Cristo. Sí, era un pastores promoviendo la Copa Cristo, un torneo donde los hijos de Dios se tenían que dar patadas entre ellos para meter un gol y ganarse un trofeo. ¿Dónde se ha visto tal cosa? Hasta blasfemia es estar relacionando a Cristo con copas terrenales.
No, hermanos. Imagínese, pastor, ahí yo me imagino que hasta salieron peleados algunos porque todos quieren ocupar el primer lugar. Y el que gana se le sube el ego El ego. y el que pierde se le baja la estima. Seamos realistas. Todos quieren ser el primero. Hermanos, disculpen que a veces este pastor es un criticón, van a decir, pero es que es bien difícil no decir las cosas, hermano. Es bien difícil, pero uno las dice tal vez para que vean un ejemplo pues de cómo el Israel moderno lamentablemente se están haciendo las cosas mal. Y por eso a veces en la iglesia, hermana Susana, en la iglesia de advenimiento, a veces yo pues trato a veces de martillar en muchas cosas que también no están haciendo bien. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que la iglesia de advenimiento es perfecta y que aquí tienen que venir todos y que es el modelo. No, hermanos, yo hablo así porque también con nosotros en nuestra iglesia hay muchas cosas que están mal, Sí. se están escogiendo el camino angosto. Entonces usted dirá, ¿y entonces a dónde voy? Pues órele para que el Señor le diga a dónde va. Pero si viene a esta iglesia, yo le digo, no venga a ser parte del montón. No venga a la iglesia de advenimiento para ir a formar parte de un número. Venga aquí para buscar de verdad, hermano, el camino de la santidad, el camino angosto. Mire qué tremendo, como aquí dice que les es más fácil, dice, flotar con la marea que remar contra ella. Oh, querido joven que me estás escuchando, de la verdad presente, o también del Israel moderno, atrévete a ser diferente. Rema contra la marea, no flotes con ella, no dejes que el mundo se meta en la iglesia y tú como que sin nada. Me dijo una hermana un día, ay pastor, dice, ¿sabe qué? En la iglesia, dice, aparecieron con el árbol de Navidad. Pues en esa época, dice, cuando todo el mundo celebra Navidad, aparecieron con el árbol de Navidad. Y yo que he conocido, dice, y he entendido y he estudiado un poco, he llegado a comprender, dice, que eso es meter el paganismo en la iglesia. Y me recuerdo que a uno de los líderes de la iglesia, que lo veo un poquito allí, dice, como más así, dice, más preocupado por la iglesia, le hice ver, oiga, le dijo, ¿qué hacemos con este árbol de Navidad aquí en la plataforma? ¿Por qué lo permitimos? Esto no debería de estar aquí. Y dice que le dijo el líder, hermana, yo también estoy de acuerdo con usted, pero mire, no digamos nada. No digamos nada, le dijo, porque eso iría a ir contra, le dijo, contra todo lo que aquí los hermanos, el pastor, es ir contra la corriente. Así que, ¿qué le dijo? Mejor flotemos con la marea, porque es más fácil ir con la marea. Oh, hermanos, no, nosotros no tenemos que ser de ese tipo de cristianos, que le guste el camino ancho, que no prefiere incomodar. No, hermanitos, hay que remar contra la corriente, hay que remar contra la marea, no flotar con ella en todos los métodos y costumbres que se han introducido en la iglesia. Atrevámonos a ser diferentes y no ir por donde todo el mundo va. Bueno, sigamos leyendo lo que sigue diciendo el don de profecía. Como los hijos de Israel, dice. Como los hijos de Israel sacrifican las bendiciones de Dios por su indolencia y pereza espiritual. Lamentablemente, mis hermanos, así como el Israel de antaño, y yo diría como los 22,000, y luego como los 9,700 que se le fueron a Gedeón, igual hoy en día se manifiesta indolencia y pereza. Y nosotros debemos deshacernos de eso. Siga leyendo usted, hermana. Muchos, dice, crean ídolos en sus corazones, ídolos de egoísmo, ídolos de orgullo y amor a la ostentación. ¿Sabe, hermanita, que esto está bien duro? Porque, mira, mi hermano, yo no sé de qué iglesia tú eres. Si eres una iglesia de las que decimos ser iglesias de la verdad presente, y eres una iglesia grande o pequeña, o eres una iglesia de casa, de tu hogar, mira, no sé. Pero mira lo que está diciendo aquí. Que muchos crean ídolos en sus corazones. Ídolos de egoísmo, ídolos de orgullo y amor a la ostentación. ¿Crees que Dios te puede tomar en cuenta así para que seas parte del pueblo remanente? ¿Crees que así vas a ser tú del remanente final que va a entrar por las puertas eternas? ¿Por las puertas eternas? Seamos honestos. No, Dios va a utilizar algo, hermano, para que como los 9,700 nos apartemos. ¿Por qué? Porque hemos leído en la lección de ayer,
de que de los 300 de Gedeón, el Señor miró de que esos realmente no querían tener nada que ver con la idolatría. Y aquí estoy viendo yo ahora que los ídolos de nosotros son los ídolos del egoísmo, los ídolos del orgullo y el amor a la ostentación. Cuánta, hermanos, moda, cuánta manera de vestirnos, de arreglarnos, de adornarnos, y cuánta forma de hacer las cosas que muestran esa ostentación. Cuánto egoísmo hay en nosotros en el asunto, por ejemplo, de la obra de Dios, cómo no somos dadivosos con ella y solo pensando en nosotros, y cuánto orgullo. Oh, hermanos, que Dios nos ayude para que hoy podamos deponer estos ídolos. Hoy podamos nosotros deshacernos de estos ídolos, hermanos, para que por el camino angosto como Gedeón y los 300 estemos dispuestos a caminar y Dios nos use. Bueno, siga leyendo, hermana. Sí, dice las cosas eternas. ¿Cuántos dice el orgullo del orgullo y el amor y la ostentación? Las cosas eternas pierden su valor, dice. Se alejan de las influencias que Dios ha proporcionado para conservar y fortalecer nuestra espiritualidad. Y decaen, dice, y muere. Debemos buscar continuamente acercarnos a Dios y aprender su voluntad. Amén. Esto es lo que queda, hermanos, ya para terminar aquí, lo que hay que aprender. De la Science of the Time del 30 de junio de 1881 hemos estado leyendo, y lo que nos dice es que las cosas eternas, si bien es cierto, pierden su valor en muchos, en nosotros no debe ser eso, hermanos. Muchos se alejan de las influencias, dice, que Dios ha proporcionado para conservar y fortalecer la espiritualidad, pero en nosotros no debe ocurrir. Y dice que muchos decaen y mueren, pero nosotros no debemos decaer ni morir. Debemos buscar continuamente acercarnos a Dios y aprender su voluntad. El Señor nos ayude, hermanos, para que hoy nosotros revisemos cómo llevamos nuestra vida cristiana y revisemos también por qué caminos anda la iglesia. No sé, yo quisiera, hermanos, que no seamos ciegos y rechacemos tajantemente esta verdad que hemos estudiado. Seamos humildes y miremos la realidad que vivimos como cristianos y la que vive la iglesia. Y seamos, hermanos, realistas. La forma de obrar de Dios para con su remanente que va a alcanzar la victoria es completamente distinta. Ni está basada en los números, ni está basada en la ostentación, ni está basada en el orgullo, ni está basada en el egoísmo, que son ídolos modernos de ahora. No está basada en los métodos del mundo. Está basada en una manera de obrar como yendo por un camino angosto. Que Dios nos ayude para que cuando de esa membresía grande como la arena del mar, Dios solo salve a un remanente, ahí estés tú, mi hermana, mi hermano, en ese remanente. Que Dios nos ayude para que ahora, entendiendo que un remanente es el que se va a salvar, busquemos renovar nuestra manera de pensar. Entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no andemos buscando amistades con el mundo o buscar hacer las cosas como el mundo hace, porque eso lo convierte a uno en enemigo de Dios. Palabra dura ha sido la de hoy, hermanos, pero démosle gracias a Dios porque el Señor nos habla tan claro para que entendamos cuál es la gente que Él al final va a salvar. Que no nos engañen ni nos engañemos si lo pensamos de otra manera. Que Dios nos bendiga. Jesús dijo, hay dos caminos, dijo. Uno es un camino ancho y muchos son, dijo, los que van por él. Otro es un camino angosto, dijo, y son pocos los que lo hallan. Pero hermanos, esos pocos que lo hallen al final serán felices por toda la eternidad. ¿Le gustaría a usted caminar por el camino angosto de ahora en adelante? Así es, pastor. Yo también, hermanos. Entonces, caminemos por el camino angosto, como ha dicho la lección, y no por el ancho, porque ese lleva a la perdición. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude. Oh Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por hablarnos de una manera tan clara, tan contundente, para no perdernos, para no engañarnos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, para no copiar los métodos del mundo, ni en la parte de la educación, ni en la parte de la iglesia, eclesiásticamente hablando. Señor, ayúdanos para que no caigamos, Señor, en los métodos mundanales, ni que vayamos haciendo de motivo de regocijo los números o la ostentación. No, Padre, ayúdanos a buscar
más bien elevar la norma del carácter, elevar la moral en nosotros, elevar nuestro nivel de consagración. Por favor, te ruego que esta lección todos la podamos aplicar en la vida y todos busquemos que en la iglesia donde estamos o como miembros que somos, ser parte de ese remanente que busque el camino angosto que lo llevará a la salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la amonestación. Ayúdanos a aceptar estas cosas. Danos un espíritu de humildad para entender que esto es así, de claro, porque nos amas y no quieres que nos perdamos. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor inefable.